Hola estudiantes de estética de la imagen. Hoy vamos a abordar los términos básicos sobre la estética y lo que es la estética en sí, donde vamos a analizar lo que es la retórica, la poética y eh, lo que es la pragmática, semiótica y sintaxis, que forman parte de lo que es el lenguaje. Vamos a hacer un viaje filosófico comunicativo, como lo dice la diapositiva que ven allí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a determinar y a definir lo que es la estética. La estética es la filosofía de la belleza y la percepción. También estudia otras categorías como lo feo, lo grotesco, lo sublime, lo hermoso, lo bonito, lo agradable. En fin, son distintas categorías que configuran donde su presencia está tanto en la naturaleza como en las obras de arte que hacemos los seres humanos. Entonces, la definición que vemos allí dice que la estética es una rama de la filosofía que se sumerge en la naturaleza de la belleza, el arte y la percepción sensorial. Va más allá de lo meramente decorativo, como dice allá, y explora los criterios que definen lo bello y cómo lo experimentamos. Es un estudio profundo que analiza la belleza, el arte, desde una perspectiva filosófica, abordando teorías platónicas hasta las críticas kantianas. Por supuesto, estudia la crítica del juicio de Kant y comenzando por los diálogos platónicos. Entendiendo que Platón, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, en esa época no se entendía la estética como tal. Se estudiaba lo bello, pero la estética como término no existía. Fue Baumgarten, muchos siglos después, quien lo acuñó. Entonces, hay toda una evolución histórica sobre el estudio de la belleza desde Platón en adelante que vamos a ir abordando durante esta cátedra, que se ha estudiado a lo largo de los siglos. Por supuesto, la estética tiene un impacto transformador en la experiencia y puede generar sensaciones placenteras, incluso llegando a reconfigurar nuestra forma de ver y comprender el mundo, hasta incluso generar disgusto con lo grotesco. Entonces, la estética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza, de lo feo, de lo bonito, de lo hermoso, de lo grotesco en la naturaleza y en el arte. Veamos la siguiente diapositiva, que estudia otro término importante para estudiar la estética, que es la retórica, que se encarga de la persuasión, de cómo persuadir a los demás. Aristóteles, el alumno de Platón, escribió un libro bellísimo que se llama El arte de la retórica, donde podemos ver allí una definición clásica de lo que él decía, ¿no? Lo concibió como la capacidad de descubrir los medios de persuasión disponibles en cada situación, el arte que trasciende a la simple elocuencia. La retórica no es simplemente hablar por hablar, sino cómo hablar en distintas situaciones. Entonces hay tres pilares que la fundamentan, que es el logos, el ethos y el pathos, ¿no? Que pueden ver ahí esos tres pilares. El logos es cuando utilizamos el conocimiento para enfrentar a una persona que también domina los mismos conocimientos de la persona que está hablando. Y utilizamos esos conocimientos para debatir, para llegar a un proceso dialógico, ¿no? Donde utilizamos la dialéctica para comunicarnos entre dos pares iguales, ¿no? El ethos es la utilización de la credibilidad de otra persona para afirmar algo. Si yo quiero descubrir una verdad o convencer a alguien sobre que algo es verdad, yo digo, tal institución hizo unas investigaciones y tiene la autoridad para decir que eso es verdad, que está más allá de lo que yo sé. Entonces el interlocutor se basa en lo que dice una autoridad para determinar que algo sea verdad. Y el patos es la utilización de la emoción y es cuando una persona se dirige a un público masivo y utiliza las emociones y frases emotivas para convencer a un público masivo. Entonces,
La retórica va más allá del discurso, no se limita solamente a la retórica o a la oratoria política y judicial. Es la base de toda comunicación que busca influir o convencer y está presente en la interacción social. Bien, entonces, bueno, pasemos ahora a la siguiente diapositiva y hablemos un poco de lo que es la poética, un libro que escribió Aristóteles también, donde él habla sobre el arte de la imitación de la vida cotidiana y de que la narración se basa justamente en la imitación artística en la vida, de la vida cotidiana. Y él plantea de que todo se presenta en tres actos, con un principio, un desarrollo y un cierre, donde hay peripecias y hay catarsis, ¿no? Las peripecias son esos momentos en cuando el personaje, un personaje, entra a un estado de un conflicto o problema y pasa de un estado a otro. Y la catarsis es el momento más álgido en una historia. Entonces, esas son situaciones cotidianas que suceden a diario, ¿no? Donde todo lo hacemos en tres actos. Entonces, vamos a leer bien las definiciones que tenemos allí. Imitación artística. Para Aristóteles, la poética se centra en el arte de la imitación, utilizando el lenguaje para crear imágenes vívidas y evocar profundas emociones en el receptor. Bien. Y también utiliza la persuasión y versus la evocación. A diferencia de la retórica que busca persuadir en la realidad cotidiana, la poética se dedica a evocar y construir mundos imaginarios a través de la creación artística. Y crea mundos, ¿no? La construcción de mundos. La poética rige como una obra de arte que progresa, tejiendo imágenes una tras otra para edificar narrativas y realidades alternativas que capturan la mente. Es a través de la poética cuando se establece lo que es la narrativa en tres actos. ¿Bien? Entonces, bueno, la poética es el famoso libro de Aristóteles, que bueno, tiene mucha tela que cortar, pero aquí nos estamos yendo simplemente a la definición de lo que es la poética aristotélica. ¿Bien? Pasemos ahora a la quinta diapositiva y hablemos de la filosofía y la comunicación y el lenguaje como herramienta humana. Eh, Haciendo un análisis filosófico del lenguaje, la filosofía no solo examina el lenguaje como un sistema estructurado, sino también como un poderoso medio para construir y dar forma a nuestra percepción de la realidad. ¿Mm? La comunicación eficaz, la efectividad de la comunicación se basa en una comprensión profunda de la interacción del emisor, el contexto en el que se produce y el impacto que tiene en el receptor, ¿no? Hay unos fundamentos persuasivos y estéticos. La retórica y la poética proporcionan los cimientos para una comunicación que no solo es persuasión, sino también estéticamente rica y atractiva, conectando con la audiencia y o múltiples niveles. ¿Eh? El proceso de comunicación siempre de alguna forma tiene un emisor y tiene un receptor, pero podemos decir que existen unos juegos del lenguaje. ¿Mm? Como decía Wittgenstein, un filósofo ya del siglo XX, ¿no? Él planteaba de que existen unos juegos del lenguaje donde siempre se generan conflictos. Quien pertenece a unos juegos del lenguaje puede enfrentarse a otra persona que tiene otros juegos del lenguaje. Y digamos que al haber el encuentro entre dos personas que tienen juegos del lenguaje opuestos, se genera un golpe en la comunicación. ¿Eh? Eh, entonces, cada quien tiene unos juegos de lenguaje en torno a distintas opiniones que puede tener, ¿no? Entonces, Wittgenstein establece lo que son los juegos del lenguaje y cómo utilizarlos y cómo pueden generar ciertos conflictos en las relaciones humanas y en la manera de interactuar y en la filosofía de la comunicación. Entonces, la teoría de los juegos de lenguaje es un término bastante interesante e importante como para entender lo que es como una herramienta de la comunicación humana, ¿no?
Entonces, bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar un poco sobre lo que es la semiótica y los estudios de los signos y sus significados. Sus dos fundadores principales, Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce, ¿no? Ferdinand de Saussure es un semiótico, un semiólogo, lingüista, padre de la lingüística, pero que utilizó la lingüística. Y Sanders Peirce utilizó, eh, digamos, el, el análisis de, digamos, de la semiótica desde el punto de vista de la realidad. ¿Eh? Este, de alguna forma, em, ambos son completamente diferentes, pero vamos a leer un poco lo que dice aquí. La semiótica es la ciencia que estudia los signos en todas sus formas, palabras, imágenes, gestos y sonidos, y transmite significado. Desentraña el complejo proceso en el cual atribuimos sentido a lo que percibimos. Sus padres fundadores son Charles Sanders Peirce y Ferdinand de Saussure. Son esenciales para entender los pilares de la semiótica moderna y sus teorías sobre la naturaleza del signo. Después más adelante hablaremos de lo que es el objeto y todo lo que es la triada, ¿no? Y el binomio, ¿no? Porque Ferdinand de Saussure habla de un binomio y Charles Sanders Peirce habla sobre una triada. Después más adelante, cuando abordemos más sobre la semiótica, vamos a tocar esos temas. Por ahora vamos empezando, ¿no? Entonces, hay una conexión fundamental. Esta disciplina establece un puente crucial entre la forma del signo, que es el significante, y su contenido mental, que es el conceptual, que es el significado, ¿eh? Y revelando cómo se construye la comunicación. Entonces, para Ferdinand de Saussure hay un significante y un significado, y para Charles Sanders Peirce se le agrega un representante y un objeto, ¿no? Y el objeto. Entonces, es la triada versus el binomio, que de alguna forma son los pilares de lo que es la semiótica, que más adelante vamos a abordar esos temas. ¿Bien? Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Eh? La semántica, el significado en el lenguaje. ¿Bien? La semántica es una rama crucial de la lingüística que se dedica al estudio sistemático del significado inherente de las palabras, frases y oraciones. Hay una variedad contextual, explora cómo los signos lingüísticos son interpretados y adquieren distintos sentidos dependiendo de los contextos culturales y situacionales en los que se utilizan. ¿Bien? Entonces, la clave para la claridad es su comprensión es vital para prevenir malentendidos, para enriquecer la profundidad y la precisión de nuestra comunicación en cualquier idioma. ¿Eh? Entonces, la semántica es una rama crucial de la lingüística que se dedica al estudio sistemático del significado inherente a las palabras, frases y oraciones. ¿Eh? La semiótica va un poco más allá y se encarga también de las imágenes, ¿no? Entonces, eh, pasemos a la siguiente y hablemos un poco sobre lo que es la sintaxis. Y leamos acá. La sintaxis es el esqueleto invisible que da forma a nuestro lenguaje. El estudio de las reglas que dictan cómo se organizan las palabras en frases y oraciones para crear mensajes coherentes. Organización coherente. Sin una sintaxis clara, las palabras serían una mera colección de sonidos sin sentido, en las que permiten que las ideas fluyan lógicamente. ¿Sí? La claridad y la comprensión. Una sintaxis bien construida asegura que el mensaje sea fácilmente comprensible, eliminando ambigüedades y facilitando la recepción del significado deseado. El poder del orden. El simple cambio en el orden de las palabras puede alterar drásticamente el sentido de una frase, demostrando la importancia de la estructura gramatical. Entonces, de eso trata justamente la sintaxis, el orden, de darle sentido coherente a lo que escribimos, a lo que redactamos, ¿no? También se habla de una sintaxis de la imagen, ¿no? Donnis Adornis habla de tiene un libro que se llama así, La sintaxis de la imagen, donde se pueden ordenar
coherentemente las imágenes para ser atractivas visualmente y que cumplan con el equilibrio y las bondades de lograr que el público se sienta placer al verlo. Entonces, más adelante ya abordaremos todo lo que tiene que ver incluso con las distintas, digamos, composiciones de la imagen o lo que estructura una imagen, lo que Donny llama la sintaxis de la imagen. Entonces, bueno, más adelante, durante la cátedra, vamos a desarrollar ese tema, ¿no? Y ahora hablemos un poco sobre la pragmática. El uso del lenguaje en el contexto. Influencia del contexto. La pragmática profundiza en cómo el entorno y las circunstancias modulan la interpretación del mensaje, más allá del significado literal. ¿Eh? Ahí es cuando hablamos un poco de la denotación y la connotación, ¿no? Lo que es lo denotativo y lo connotativo, ¿no? Entonces, ya más adelante hablaremos un poco más sobre eso. Entonces, las dimensiones clave, abarcar elementos como la intención del hablante, el contexto físico y social y las convenciones culturales que guían la interacción lingüística. Entonces, la pragmática busca una interpretación dinámica y el mismo enunciado puede adquirir múltiples significados, dependiendo de quién lo dice, a quién lo dice, dónde lo dice, cuándo lo dice, ilustrando la fluidez de la comunicación. Entonces, de eso también justamente trata la pragmática, de aplicar las 5WH, ¿no? Y en conclusión, ¿no? Vamos a ver lo que es la interconexión de la estética, la retórica y el lenguaje. Bien, aquí podemos ver este círculo que habla. La estética crea y valora la belleza, influyendo cómo se percibe el mensaje. La retórica modela el lenguaje para persuadir y conectar con la audiencia. La poética evoca mundos y emociones a través de la expresión artística. La comunicación es la aplicación práctica de estos principios en la interacción diaria. La semiótica, el estudio fundamental de los signos que subyacen a toda expresión. El lenguaje, el vehículo esencial para la creación y comprensión del significado. Entonces, estas disciplinas, lejos de ser aisladas, forman un complejo tapiz que revela cómo creamos, interpretamos y compartimos el sentido del mundo. Su comprensión profunda mejora no solo nuestra capacidad de comunicarnos y persuadir, sino también nuestra apreciación del vasto universo del arte y la expresión humana. Entonces, bueno, la estética, la retórica, la poética, la semiótica, la pragmática, la comunicación, el lenguaje, todos de alguna forma están interconectados, ¿sí? Y todos se alimentan entre sí. Y permite, siempre con la intención de generar una comunicación eficaz. Entonces, bueno, a través de la estética, a través del estudio de lo bello, de lo feo, de lo grotesco y de lo hermoso, buscamos comunicarnos para convencer, para de alguna forma narrar, de alguna forma también para utilizar los signos, ¿m? Y expresarnos de manera coherente para que el mensaje llegue al público. Entonces, es importante dentro del estudio de la estética entender todos estos términos básicos que son vitales para establecer una buena comunicación este, a nivel mediático incluso, ¿no? A través de los medios, a través de la expresión audiovisual, a través de la imagen, ¿no? Entendamos que la imagen es una representación gráfica que está culturalmente definida y además de que está culturalmente definida, está soportada dentro de un soporte bidimensional, ¿no? Como verán, ven ustedes acá, ¿no? A través de esta iluminación que yo tengo y este fondo que está ahí atrás, ustedes pueden sentir de que hay una profundidad. Pero realmente, si ustedes tocan la pantalla, la profundidad no existe. Entonces, nosotros podemos, a través de una fotografía, a través de un dibujo, a través de una pintura, crear la ilusión de profundidad donde no la hay. O sea, tenemos un eje X, un eje Y y un eje Z. El eje Z es el eje de la profundidad y en esa profundidad es simulada. Porque realmente cuando vemos una fotografía impresa,
Bien, y la tocamos, no vamos más allá del papel, o si la vemos en una pantalla y tocamos la pantalla, no va más allá del papel. Aunque bueno, Henri Bergson decía que una imagen es, digamos, está entre el realismo y el materialismo, ¿no? Está a medio camino entre las dos, ¿no? No es algo real, pero tampoco es algo tan material, porque realmente es una representación de algo que estamos viendo. Entonces, dentro de la estética de la imagen, para Platón, nosotros vemos son sombras, ¿no? Y esas sombras no tienen sentido para Platón. Si Platón existiera hoy en día, para él la imagen y el cine, el audiovisual, no tiene sentido porque es una representación de este mundo material en el que yo estoy. Aquí yo estoy en un mundo sensible, ¿ve? En mi casa, aquí sentado con este micrófono, ¿no? Y me estoy proyectando a través de una imagen que están viendo ustedes gracias a la cámara. Para Platón existía una caverna en la República, en su libro La República existía una caverna donde había un grupo de personas sentadas, encadenadas, mirando una pared, y en esa pared se proyectaban las sombras que unas personas proyectaban con el fuego hacia allá. Y esas personas que veían ese fuego, esas imágenes proyectadas, esas sombras, esa era su realidad y no había nada más que eso. Entonces, para Platón, eso eran icones, ¿no? Que son sombras, que no tienen sentido, porque lo que vale es la silla y no la sombra de la silla, porque en la silla te puedes sentar y con la sombra de la silla no puedes hacer nada. Entonces, para él la poética no tiene sentido. Por supuesto, su alumno Aristóteles lo contradijo y le dio sentido al arte, pero para Platón el arte no valía nada. Entonces, este, por supuesto, él era, digamos, tenía un pensamiento racional, ¿no? A través de la deducción, mientras que eh, eh, Aristóteles era más empirista y creía a pesar de que el empirismo surge muchos siglos después, pero él tenía una visión, digamos, más materialista, incluso empirista, creía más en los sentidos. Este, Y él decía que las cosas en esencia son algo, ¿no? Y tienen unos accidentes que los caracterizan, ¿no? En esencia yo soy un ser humano y tengo unos accidentes que me configuran, pero para Platón hay una, hay una, hay un ser humano y hay un alma hay un alma que está fuera en el mundo extrasensible, en el mundo de las ideas. Ya, bueno, después les hablaré un poco más sobre eso, pero este, la idea de Platón y Aristóteles, uno es materialista y el otro es idealista, ¿no? El Platón idealista y el otro materialista. Entonces, la estética de la imagen trata justamente de eso, del arte, ¿no? Y para Platón el arte no tiene sentido porque es una representación. ¿M? Para Aristóteles es una poética, es una narración, es una reproducción de la vida cotidiana y sí tiene sentido. Y para un filósofo del siglo XX, de principios del siglo XX, que ganó el premio Nobel, Henri Bergson, él decía en su libro Materia y Memoria, dice que la imagen está a medio camino entre una representación y algo real, entre el materialismo y el idealismo. Está a medio camino, ¿no? No es ni uno ni lo otro. Entonces, bueno, espero que todo este contenido les haya servido. Esto es una introducción a los términos básicos de lo que es la estética de la imagen, los términos de la retórica, la estética, la, la poética, la pragmática, la semántica, la semiótica, que son términos que hay que conocer antes de adentrarnos en este hermoso mundo de la estética de la imagen que vamos a ir desarrollando en cada una de las clases. Bueno, espero que todo esto les haya gustado y será hasta una próxima ocasión.